Les saludamos para iniciar Enfoque Matinal. Que tengan una buena mañana. No entro con demasiados bríos porque de verdad estoy de luto. Lo de por qué estoy de luto se lo voy a dejar a Pablo, porque era amigo personal de Víctor y yo sé que tiene mucho más que decir, pero cómo se quitó en el sombrero. Qué admiración, que nazca más gente así. Buenos días, Pablo, Maquini, Nelson Rodríguez. ¿Cómo están, mi gente? Buenos días, Nelson. Gracias, país, por acompañarnos. Aquí estamos en este viernes. Nelson, ¿cómo estás? Estoy muy bien, como dice Adix. Hay un punto débil en el ánimo, lo de Víctor, pero quiero comenzar, yo sé que Pablo no me lo perdonaría, saludando al nietísimo Elías Rodríguez Hernández, cumple hoy 6 años. Vaya la felicitación junto a sus hermanos Diego y Montserrat. Es un nieto muy dinámico, activo. Ojalá que para el futuro encauce bien esas energías. Felicidades a Elian. Víctor José, Víctor Rojas de Santiago, del barrio Los Pepines. Santiagueros y contemporáneos al fin. Fueron muchos los episodios y coyunturas diversas en los que coincidí con Vitico, un pepinero orgulloso, de gran humor, de mucha creatividad y gracias incomparables. Compositor y cantante a quien vimos abrirse camino desde pequeño, desde las entrañas del pueblo, y cuya inesperada partida lloramos hoy a sus 72 años de edad, la muerte de Víctor. Aquí en la capital, en una época en la que coincidimos en labores en el periódico El Caribe, era nuestra predilección recordar y hasta echar apuesta a ver quién recordaba más figuras tradicionales y pintorescas de Santiago, como por ejemplo Buzuco y Gela, Fandé, Morriña. Bueno, es mucho lo que se puede decir, el dolor que embarga a uno es grande. Es una figura conocida por todos y admirada por muchos. De aquellos años, a principios de los 70, rescato como recuerdo imperecedero parte de las letras de la canción El Camino de los Amantes. Uno le llamaba Como tú, una flor. Canción que retrató muy bien la sencillez y la humildad con que veíamos nosotros la vida en ese entonces. Recuerden que hablo de principios de los 70. Un tiempo, bueno, a propósito de esa canción, coincidió con una de Hugo Enríquez, sí, un cantante. Él tenía una manera de enamorarse muy estrambótica. Decía Hugo Enrique en una canción, te voy a regalar un continente, los 7 mares, las 1000 montañas. Y miren lo que dice Vitico en El Camino de los Amantes, en contraposición no necesariamente a esa canción, sino a cómo se valora la vida. Le dice Vitico, yo no te prometo el cielo, eso es a la amada, te prometo una casita chiquita y bonita, con paredes de colores, cupido de amor y quizás alguna flor. Yo no te prometo nada que no te pudiera dar. Mire qué sencillez. Así eran las cosas en ese entonces y así era Víctor. Paz a sus restos y consuelo a su esposa Zebeida. Subrayen lo de la edad de Vitico, 72 años. Cayó ante el coronavirus, pero hablando de un artista, vale aquella expresión de que el show debe seguir, y debe seguir precisamente hablando de lo que lo mató, el coronavirus. Hoy que estamos a la puerta de un nuevo estado de emergencia, toque de queda otra vez, me voy a sentar paciente a esperar para escuchar algunos discursos de esta mañana en la Cámara de Diputados, porque se está hablando mucho del aporte a lo que está pasando ahora al rebrote de la apertura de la economía. Se habla mucho también de la indisciplina de la gente, pero son los políticos y su grupo de apoyo los principales responsables de lo que está pasando hoy. Permítame decirlo así, porque un joven irresponsable tomando una cerveza en un colmadón y sin mascarilla aportó su cuota, claro está, pero ¿qué me dicen de esas grandes concentraciones y marchas? De las manifestaciones por calles, barrios, pueblos, frente a las sedes de la Junta Central Electoral y la propia aglomeración del día de las elecciones, un certamen que era vital para los que aspiraban a un cargo
pero que era de muerte para una buena parte del pueblo, principalmente para aquellos de más edad y con alguna comorbilidad. Entonces, con dolor, ahora escucho que me dicen que las restricciones que vienen no implican recortes. Oigan bien, lo que va a pasar con la emergencia, con el toque de queda y con 1000 medidas más que se inventen, no va a afectar las actividades comerciales. No va a haber cierre de fronteras, tampoco va a tocar el turismo. Entonces, no duden ustedes que lo que viene, el toque de queda incluido, devenga en una caricatura, porque lo que pienso que va a ocurrir con ese criterio es que van a abrir y cerrar al mismo tiempo. Pero con dolor recordamos a Vitico y con mucho dolor también nos compadecemos de lo que está pasando en este pueblo en este momento, Maquino. Yo me uno a la felicitación al Diego. No, este es Elian. Este es Elian. El Diego es el más grandecito. Que es el enllave mío. Pero a Elian, lo que pasa es que, Nelson, yo pienso, tú mencionas a tu nieto, entonces cuando tú mencionas a Elian, yo pienso en el futuro, en un momento en que uno se va dando cuenta de que las nuevas generaciones van subiendo y los pueblos, las familias, los amigos, vamos perdiendo a esos escasos y veraces amigos que decía Umbral, que a uno le quedan y que todavía no le sobran. El país conoció y mucho a Víctor. No hubo una reivindicación social importante que no pasara por la creatividad y el talento de Víctor, que no solamente fue el que llevó la bachata a Europa ya con el traje de género musical de calidad, sino además el promotor y casi educador de más de uno, artistas a los que él de alguna manera enseñó a cantar bachata. Son los azares. Él era el baterista, percusionista de un grupo que se llamaba Los Beduinos de Wilfrido Vargas, y cuando Wilfrido pasó al mundo del merengue, eso fue como en el año 72, Víctor le dijo, no, yo me quedo en lo mío, y resulta que una canción fue Camino de los Amantes, que de repente lo presentó al mundo como un cantautor con un feeling especial, con una identidad propia terrible, pero además un poeta de lo sencillo, porque ese Camino de los Amantes, que se llama así, pero en verdad se llama La Casita, porque así es que le decimos los dominicanos. Yo recuerdo ahora cómo me contó lloroso, y lo saludo desde aquí, Eduardo Estrella, emocionado, porque con esa canción le dio amores a su mujer en una serenata. Wow. Y como a Eduardo, que en la entrevista humana que yo le hice, titubeó, se emocionó. Así hay miles de dominicanos que Víctor es parte de la banda sonora de su felicidad, de su existencia. Pero también está el Víctor militante, porque ese Ministerio de Cultura es una hechura de Víctor, Manuel Jiménez y un grupo de gente valiosísima que echó su pleito en su momento. Pero hay que recordar el Víctor de la izquierda, el Víctor, lo que es Víctor en Cuba. Y uno que era un amigo lejano de Víctor, yo recuerdo que una vez los agrónomos ocupamos el Congreso por una lucha reivindicativa, y en la noche yo me llevaba mi guitarra, que a mí siempre me ha gustado entre amigos cantar después que me puse viejo, y fueron Víctor y José Antonio, y ahí entonces desde entonces ahí ya teníamos una relación más cercana, pero en los últimos 5 años nosotros tenemos una peña donde participa por cierto, Chanel, que a Chanel, por favor, Chanel, cuídate. Yo sé que estás asintomático, pero cuídate. Pero decía que ya en esa peña yo conocí al ser humano, al muchacho grande que es todo hombre creativo y genial, que era Víctor.
porque tenía eso. Víctor tenía el alma de artista y en los últimos años, y por eso uno está golpeado, porque nosotros chateábamos todos los días y a veces a las 4:30, 5 de la mañana uno estaba chateando, pero no piensen ustedes que era hablando de la alta política. Nosotros tenemos un grupo de amigos que dejamos lo de la alta política, los problemas conceptuales y conceptuosos para otros momentos, sino para ser amigos. Por eso yo sé cómo está un Olivo Rodríguez Huerta en este momento. Y no quiero mencionar a José Antonio Rodríguez, su hermano, Roberto Santana. Nosotros teníamos la rondolla y él era el director. Entonces él nos dejaba a Roberto y a mí cantar. Él era el director. Hasta que nosotros nos callábamos en protesta, nos decíamos, no, aquí el cantante es usted. Entonces fueron muchos momentos felices, porque insisto, cuando los años van pasando, a uno lo conoce mucha gente, pero los amigos se van yendo. Entonces hay dos niveles del Víctor famoso, de la cultura, que hay que decir que hay una cosa que se llama bachata entre amigos, que cambió Bachata entre amigos. Ese es un poema mío que Víctor musicalizó y que lo teníamos ahí, que lo cantábamos y que era como una manera de uno, eso mismo, de uno quererse en la rondalla, en la rondolla. Entonces, Pablo, me despido con... Pablo, pídelo otra vez el corte musical, por favor. Sí, yo quería despedirme de esta manera, porque hay otra lectura menos fraterna que esta, todo lo que está ocurriendo. Yo quiero, después de esto, que a mí me dejen hablar un poco de el COVID y lo que ha ocurrido. Pero esto se llama Por haberte encontrado. Un pedacito, por favor. Pero los que nos estamos perdiendo somos los dominicanos. O sea, yo quiero saber qué va a hacer el actual gobierno y el que va a entrar con el COVID y con la irresponsabilidad ciudadana. No vamos a entrar de la irresponsabilidad política en el proceso electoral de todos y la utilización política del COVID de todos. No, yo lo que quiero preguntar es ¿qué carajo vamos a hacer ahora con esto en un país donde no hay respeto a la autoridad? Y donde con el COVID está ocurriendo, como con tantas cosas, la aplicación selectiva de la ley. Ahora de repente bares y cafeterías y lugares que respetan muy bien el protocolo, las medidas, vamos a pagar juntos y justos por pecadores. Entonces yo lo que quiero es preguntar ¿qué se va a hacer? Bueno, muy bien, la economía se va a abrir el turismo y se va a abrir las fronteras, sí, pero a cada turista que venga se le va a exigir una prueba rápida, porque nosotros somos dependientes del turismo norteamericano y del español, dos frentes a nivel mundial. Pero ¿qué vamos a hacer con el tigueraje barrial o con los popis, como se dice ahora, los muchachos de clase alta, que se juntan, hacen una gozadera, una juntadera, como dicen ellos, y los vecinos tienen que llamar y llaman a las autoridades y no pasa nada? Es decir, que no se funciona ni a los muy ricos porque son muy ricos y están relacionados, ni a los muy pobres porque son guau y no se les puede tocar. Porque el problema es que estas muertes, hace 2 meses a mí se me rompió una cuerda de la guitarra y no había dónde comprarla. Y yo llamé a Víctor. Yo fui y Víctor me la tiró de del cuarto piso donde vive, y yo en la calle la recibí. Es decir, que él se cuidaba y mucho a ese nivel. Y como Víctor le ha pasado a mucha gente. Entonces yo lo que quiero es preguntarle al gobierno que está y al que va a entrar si va a gobernar. Porque las leyes están ahí. Ahora quieren estado de emergencia, ya se pusieron de acuerdo. Habrá estado de emergencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el señor que él se quiere morir, pero que está bien? Si se quiere morir, vaya al puente y tírese. El problema es que con esta vaina del COVID
usted se contagia y quizás hasta es muy fuerte, tiene un sistema inmunológico muy fuerte, resulta que usted no da síntomas. Pero usted contagia al otro y al otro, al otro y al otro y llega donde la gente que tiene algún tipo de complicación. Entonces yo, en la pena de perder a un amigo y en la pena de ver al país perder a un artista de la patria, en el más exacto sentido del término, yo quiero hacer el llamado al gobierno, al que está, al que va a venir, al diablo y su hermano. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a seguir en este red porque es un relajo. Y yo me he ocupado de dar vueltas por ciertos lugares. Entonces, ahora que uno está indignado porque le han dado donde a uno le duele, hay que ponerse en la situación de los miles de dominicanos que han perdido familiares. Entonces yo le exijo al gobierno, al que está y al que va a entrar, que gobierne, porque no se puede. O sea, no se puede. Esta aplicación selectiva de las leyes al club de los pendejos, a la gente decente, correcta, educada, así no se puede. Entonces lo dejamos de ese tamaño, pero a ver qué va a ocurrir. Porque una cosa es que venga una pandemia y nos mate a todos, y otra cosa es que por falta de autoridad para imponer las leyes, incluso un estado de emergencia ya legalmente establecido, estén pasando estas desgracias. Entonces yo le exijo al gobierno, al que está y al que va a venir, que haga lo que tiene que hacer, que es gobernar con la ley en la mano. ¿Quieren estado de emergencia? El domingo van a tener estado de emergencia. Entonces en Cataluña, que es culta, se paga 100 euros si usted camina por la calle sin una cosa de él. Entonces, por favor, yo le pido al gobierno que gobierne. El Ministerio de la Defensa está ahí. La Guardia siempre está 24/7 dispuesta a recibir las órdenes del Poder Civil y a imponer la disciplina. Que esta cosa de concienciación y educación y mensajes de llevar conciencia y educación, eso es para los niños en las escuelas. Aquí todo el mundo sabe que esto mata. Y todo el mundo ha visto en YouTube lo que significa usted ser entubado. Entonces ya lo de la conciencia, la educación y mensajes, eso es para los niños. Los mayores de edad pagamos nuestros errores y nuestra irresponsabilidad. Y es una pena que tenga el país que perder miles de personas, miles de ciudadanos y glorias vivientes del arte popular como Víctor, para que entonces uno llegue a estos extremos, que no es algo que ha caracterizado a uno en su bendito trabajo en 30 años. Ojalá que algo que se resuelva de alguna manera. Las leyes son para usarlas, se gobierna para gobernar. Alice, adelante, por favor. Ay, te escucho y la verdad que me identifico tanto que uno se siente conmovido. Voy a cambiar un poco de tema porque hay un gran trauma que está viviendo una zona de Barahona y no solo eso compete a Barahona, sino al país completo. Cuando hablas de gobernar, Pablo, pienso que los ministerios no se han mudado tampoco y que si uno está haciendo su trabajo, el de salud pública y los demás están haciendo su trabajo, también debería estarlo haciendo medio ambiente, que en los últimos años ha sido acusado de ineficiencia y de desconocer la naturaleza de su trabajo. La Laguna Cabral, ojalá me pudieran poner las imágenes, ha sido noticia, no habíamos podido abordar el tema porque una situación de la naturaleza abrupta, y a lo que uno llama abrupto hay que agregar también la incapacidad humana, se la han llevado. Estoy hablando de la mayor reserva de agua dulce, la laguna que han llamado reserva de agua dulce de mayor valor científico en República Dominicana. Tanto así que esos 28 kilómetros cuadrados tienen o tenían tanta flora y fauna, especies hermosas que alimentaron hasta ahora la economía de la zona. Si usted está en la ciudad y se queja de que no tendrá trabajo por ahora, imagine lo que toca a una zona de Barahona en donde la economía derivaba de esa laguna, de una pesca, de una visita turística, de una ecología que derivaba también para esa economía. Entonces hay una gran frustración. De paso, si el cambio climático ha hecho lo suyo, una investigación científica también tiene que decir hacia dónde va esa zona y qué ocurrió que llegó hasta ahí.
Los residentes, los moradores, los pescadores dicen que tenían años advirtiendo sobre los sedimentos que se estaban depositando en la laguna de Cabral o de Rincón, como se le conoce. Ojalá pudiésemos conseguir las imágenes. Ahora, lo que parece un gran desierto, con una distribución geométrica que habla de sequía, y usted dice, ¿pero qué es esto? De verdad, aquí hubo una laguna. Sentémonos todos a llorar. Sentémonos todos a llorar, porque sí, ahí hubo una laguna. ¿Y qué laguna? Para mencionarles qué laguna, quiero citar que su área circundante era un hábitat natural de tortugas de agua dulce, iguanas, más de 50 especies de aves, incluyendo flamenco, pelícanos, garzas y patos de Florida, que ya no están. Se camina por encima de ese suelo agrietado, viendo las especies disecadas. ¿Qué pasó que no se advirtió antes? Y si se advirtió, como dicen los pescadores, ¿hubo una intervención ahí? Dicen que no. ¿Qué precio tendremos que pagar? ¿Qué podemos hacer para que ese precio a futuro, corto o largo, sea menos caro? ¿O qué opciones de supervivencia tendrá la gente cuando desaparece el agua? Porque tal vez si le acusamos todo esto, le destinamos todo esto al cambio climático, nos cruzamos los brazos y decimos que eso no es manejable, pero no es así. Inclusive lo del cambio climático tiene directamente el vínculo del comportamiento del hombre. Entonces nosotros nos estamos suicidando. Lo estamos haciendo con el COVID, lo estamos haciendo con la naturaleza, lo estamos haciendo con tantas cosas. Quiero citar también de manera rápida el tema que ayer abordamos con el politólogo Freddy Ángel Espinal, porque preguntábamos sobre la alegada inconstitucionalidad del conteo que han hecho las juntas electorales en el plano diputacional por el método de Hunt. De paso, algunos abogados dijeron, esto ahora es una batalla de recursos en el Tribunal Superior Electoral. Vamos a ver a cada uno impugnando, porque el que considera que tuvo votos en mayoría, pero que por ese conteo fue perjudicado y de alguna manera perdió, pero con un reconteo distinto tendría la oportunidad de ganar, va a elevar un recurso de amparo. Pues sí, eso arrancó. Arrancó, pero lo frenaron donde mismo arrancó. Y el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisibles 5 recursos que ya fueron depositados. Hay que decirlo porque sé que hay otros aspirantes a diputados que van ya o que tienen encaminados recursos de amparo. Miren lo que ha dicho el tribunal y lo que va a repetir a cada uno que lo haga. Declaró inadmisibles estas acciones que sometieron igual número de candidatos a diputados. Leo literalmente. Por notoria improcedencia, debido a que la tutela de los derechos fundamentales presuntamente lesionados depende enteramente del acogimiento de la excepción de inconstitucionalidad formulada por el accionante contra el artículo 4 de la Ley 157-13 sobre el voto preferencial, el cual establece el método de Hunt y la resolución 03-2020 de la Junta Central Electoral. El examen de esas disposiciones excede el ámbito de la acción de amparo, debido a que supone una suerte de control abstracto sobre los actos jurídicos que comprenden el supuesto acto lesivo y que esto deviene incompatible con el carácter excepcional del procedimiento de garantía. Aplicó precedentes del Tribunal Constitucional y de la propia Corte Especializada en materia electoral. No al lugar para los recursos de amparo por el método de Hunt. Eso dice el Tribunal Superior Electoral, la misma ley lo contempló y la Junta Central Electoral advirtió como válido ese sería su método de conteo. Así que a ese pataleo le queda poco más que llorar, poco más que llorar. Bueno, una pincelada antes de la pausa, a propósito de lo que resalta Pablo, de lo humano, la solidaridad de Víctor. Yo creo que este pueblo está lleno de gente buena. Y ayer me terminó de convencer un profesor, amigo, compañero de mil batallas, Hugo Cedeño. Hugo tiene 9 hermanos en Estados Unidos.
y dice que un reguero de sobrinos y sobrinas repartidos. Entonces, hablábamos del informe del Banco Central de que las remesas en el mes de junio, este mes que pasó, continúan un ritmo de crecimiento. Dice que crecieron las remesas en junio un 26%, 25.7% respecto al mismo mes del año pasado. Y uno dice, ven acá, ¿cómo que está pasando? Que los dominicanos están mandando dólares. Y sorprende más que dice el Banco Central que aproximadamente el 84% de esos 737.9 millones de dólares llegaron desde Estados Unidos. Y lo atribuye a que en Estados Unidos, luego de la reapertura, se está dinamizando la economía. Pero estábamos viendo la cifra del desempleo en los Estados Unidos y hay más de 30 millones, casi 40 millones de desempleados, y dicen las estadísticas oficiales que el 16% es más o menos de latinos. Ahí estamos nosotros. Entonces me dice Hugo Cedeño, tú sabes lo que está pasando, y me convence, por eso hablé de que él tiene 9 hermanos y un reguero de sobrinas y sobrinas, que los dominicanos que están pasando crujía, que están desempleados en Estados Unidos, que están recibiendo una ayuda federal, son unos 1,000 y tantos dólares, $1,200. Yo creo que ya le entregaron una tercera partida. Y de ese dinero que están recibiendo los dominicanos, es que están mandando parte de esos dólares para la República Dominicana. Y por eso usted ve que en junio llegaron más de 700 millones de dólares y el 84-85% llegó desde los Estados Unidos. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiere resaltar este profesor amigo? Es la estirpe, la fibra del dominicano, la solidaridad del dominicano, que en las circunstancias más adversas se preocupa de sus seres queridos que están aquí en el lar nativo. Por eso es que hemos demeritado tanto aquí a aquellos que de dominicanos ausentes, porque ellos están presentes de distinta manera. Miren eso, aumentaron las remesas en junio y en un 85% esas remesas llegaron de los Estados Unidos, un país que está pasando situaciones difíciles en la economía y que el nivel de desempleo es espantoso. Entonces vaya nuestro saludo a los dominicanos en el exterior, principalmente a los residentes en Estados Unidos, en mitad de la crisis, en medio de la crisis, de lo poco que están recibiendo de ayuda federal, mandan parte a sus compatriotas, a sus familiares en la República Dominicana. Quería subrayar eso en el aspecto de que hay que ver la parte humana de las cifras, que no son números secos. Ese aumento de las remesas tiene tras sí el retrato de la solidaridad y la entrega de los dominicanos que viven fuera del país. Ahí lo dejo. Hay que seguir recordando que una comparación entre los países de Latinoamérica ha fijado posición sobre eso y dice que el dominicano es el migrante más solidario. Un abrazo a esa comunidad. Señores, vamos a una pausa. Estamos pendientes hoy porque a las 10 de la mañana la Cámara de Diputados conoce la solicitud de estado de emergencia. Hay un consenso, eso va a pasar con mucha facilidad, pero el acontecimiento en sí es un hecho noticioso este día. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con nuestro psiquiatra de cabecera, el uso de ansiolíticos durante la pandemia. José Miguel Gómez y Montero, como siempre, nos acompañan. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy buenos días. Pablo, aquí estamos con la pérdida de un amigo que sé que era como tu hermano, dolido, afligido, con esta ida de tiempo de Víctor, pero nos lo dio la vida, aportó demasiado. Yo espero que se nos quede por mucho tiempo. Ese es el único consuelo, sobre todo para sus familiares, que mando el abrazo grande para doña Sobeida. José Miguel Gómez y Montero, en esta pandemia pues se han disparado la venta de antidepresivos, ansiolíticos por la misma situación. Hay un abuso indiscriminado. ¿Qué tan peligroso es eso de la automedicación? Yo me siento triste, me dicen que tal cosa sirve para esto y voy y lo compro. Hablemos un poco del uso y abuso indiscriminado de los ansiolíticos, de antidepresivos, de todos esos medicamentos, por favor, doctor. Bueno, buenos días. Pablo, me preocupa mucho porque la pandemia ha traído
muchas consecuencias en el área de la salud mental. Llámese muchos trastornos psiquiátricos y la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión, el estrés postraumático, los trastornos inadaptativos. Es decir, ha habido una pandemia de trastornos y de afecciones mentales. Y entonces eso ha traído como consecuencia que muchas personas se están automedicando. Y ya estamos viendo en la consulta y personas llamándonos que un vecino, que un amigo, que alguien le recetó, le prescribió, le dio, que tenía algún medicamento que se lo tomara de una forma u otra, en una dosis muy alta. Y hay mucha gente que se está automedicando y está abusando de los ansiolíticos, y que una vez empezó la pandemia, por cualquier nerviosismo, por cualquier intranquilidad, empezó a usar una benzodiazepina, que son los ansiolíticos que mayor se usan, sea alprazolam, sea clonazepam, sea lesotam. Cualquier de los ansiolíticos empezaron a usarlo. Y ahora están preocupados porque llaman a los especialistas del área de la salud mental diciéndole que el medicamento no le hace efecto y que tienen que aumentarlo, lo que significa que los medicamentos que usaron de forma personalizada por consejo de un amigo, de un vecino, le ha creado tolerancia. Tolerancia es cuando usted tomaba un medicamento en una dosis y esa dosis le hacía un efecto adecuado, y ahora ya no le hace ese efecto y tiene que aumentar la dosis para conseguir los efectos que conseguía antes. Entonces se están preocupando porque ya están tomando dosis un poco altas de benzodiazepina y no logran tranquilizarse. Y eso ha comenzado con lo que le llaman un uso indiscriminado de benzodiazepinas, y ahora tenemos a estos 3 meses de pandemia de coronavirus personas, Pablo, que han entrado ya a una fase de dependencia. La dependencia es cuando usted quiere disminuir o cuando quiere parar el ansiolítico y usted comienza a tener síntomas físicos. Es decir, hace un síndrome de abstinencia. Se desespera, le da ansiedad, nerviosismo, intranquilidad, siente que no puede parar, no puede controlar, tiene temor a volver a presentar los síntomas anteriores, y esos síntomas físicos, psicológicos, lo llevan de nuevo a tener que usar el medicamento de manera desesperada. El llamado es, yo quiero aprovechar este programa que nos escuchan tanto, que nos ven tanto, hacerle un llamado a las personas en la República Dominicana. La pandemia va a seguir y va a seguir por mucho tiempo. Si usted tiene un trastorno de ansiedad, usted está padeciendo de ataques de pánico, usted tiene un problema de depresión, usted tiene una situación que usted no puede controlar, busque la opinión de su médico, vaya al psiquiatra. No se automedique, no acepte que el vecino, el amigo, le diga, toma eso, que a mí me fue bien con esto. Que la República Dominicana, tú sabes, Pablo, que sí, está automedicando y todo el mundo se engancha a médico y todo el mundo receta. Entonces, el llamado es que si usted tiene problemas en el área de la salud mental y necesita de un ansiolítico, necesita de un antidepresivo, por favor, vaya al psiquiatra, busque de la ayuda del psiquiatra para que sea el profesional indicado que le pueda prescribir el ansiolítico en la dosis adecuada, por el tiempo adecuado, que le va a decir cómo ir desmontándolo, cómo ir disminuyéndolo para que usted no se quede en una adicción de un psicofármaco, de un ansiolítico,
y no tenga problemas futuros con ese medicamento. Por favor. Doctor, pero hay un asunto. Usted ha explicado en otras emisiones de esta misma sección, usted ha explicado que, bueno, hay a veces un problema de desequilibrio en el cerebro que hace imprescindible una medicación a largo plazo. Y ustedes hacen sus estudios, demuestran esto, entonces hay una medicación para equilibrar, ¿no? En el cerebro eso es perfecto, muy bien. Ahora también está el asunto de que se suponía que los medicamentos en los otros casos sirven para equilibrar en lo que la terapia hace el trabajo. Entonces uno ha notado también que ha habido un poco de la tendencia a que si yo estoy deprimido, en vez de entrar a un proceso de terapia de un tiempo prolongado y superar lo que genera la depresión, yo me agarro de un antidepresivo el resto de la vida sin que un médico o psiquiatra haya hecho ese estudio y me diga, mire, usted tiene, aquí hay un desequilibrio, esto hay que equilibrarlo con este medicamento. Es un asunto químico, señor McKinney. Mire, ahora vamos a lo otro. Pido la orientación en esa otra persona, y a veces hay profesionales que quizás cometen ese error de que la persona se hace así, como hay personas que terminan de alcohólicos, porque el alcohol es lo que le da la fuerza para enfrentar las cosas de la vida. Hay personas que se hacen adictas a esto. ¿Hasta qué punto hay que volver a la terapia y quedarse con los medicamentos para esos casos donde ustedes, vía tomografía y esas cosas, demuestran de que, mira, que hay un asunto de desequilibrio? Hablemos de eso, por favor, doctor. Una buena intervención, como siempre, que tú haces. Por eso es importante acudir, no automedicarse, acudir al profesional de la salud, al psiquiatra, cuando usted tenga un problema en el área de la salud mental. Porque los tratamientos muchas veces son personalizados. Y decía Aristóteles que cada ser humano es único e irrepetible. Es decir, hay que estudiar, hay que hacer una historia clínica, hay que determinar sus factores biológicos hereditarios que tiene de predisposición a trastornos mentales, a depresión, a trastornos de ansiedad. Hay que determinar en su personalidad sus indicadores psicológicos, sus rasgos de personalidad, su tipo de personalidad, y si usted cuenta con las habilidades o las destrezas sociales para manejar de forma adecuada los estresores psicosociales. Es decir, cuáles son los factores protectores con los que usted cuenta para usted resolver las adversidades. Entonces, para poner un fármaco, para prescribir un fármaco a una persona, se hace ese estudio, se hace esa historia. Y cuando se prescribe el fármaco, se determina incluso el tipo de ocupación que tiene la persona. Porque no es lo mismo dárselo a una persona que trabaja en su casa, que duerme en su casa, o a una persona que tiene un trabajo fuera de la casa, o una persona que trabaja como conductor, como chofer. Entonces, ahí se van a ajustar qué tipo de medicamento va a tomar, qué tipo de ansiolítico es el que le conviene a esa persona, o qué tipo de antidepresivo es que necesita. Y se le va a educar y se va a hacer una psicoeducación para informarle a esa persona, a ese paciente, este antidepresivo que actúa en tu cerebro, que va a actuar desbloqueando tus químicos cerebrales, específicamente serotonina, dopamina, norepinefrina, que son los neurotransmisores que tienen que ver con tu depresión. Entonces este fármaco lo va a tomar por determinado tiempo. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de este fármaco? ¿Y por qué no lo puede parar de golpe y va a tener que irlos desmontando paulatinamente? ¿Y por qué vamos a quitar primero el ansiolítico, el inductor del sueño, y te vas a quedar con el antidepresivo? Porque los antidepresivos no crean dependencia, no crean adicciones. Entonces, a la gente
hay que educarla, hay que explicarle todo el proceso del psicofármaco. Y eso no lo puede hacer el vecino o el amigo o el otro que te dijo, usa ese fármaco y le ayudó a prescribir y le ayudó a tomar un medicamento que ahora esta persona no sabe por qué tiempo, cuándo quitarlo, qué efecto secundario le hace y si ese fármaco interactúa con otros fármacos que él toma que muchas veces le pueden hacer también daño. Entonces yo pienso, sí. Usted estudia mucho lo que es la psicología social, la psiquiatría en su aspecto social. Entonces yo me voy a conceder la licencia de preguntarle, de pedirle que nos explique por qué esa especial tendencia de nosotros, y me inscribo primero en la lista y pido perdón, por privar el médico y indicar, recetar sin ser médicos. Pero gente que no es por ignorancia. O sea, a usted le duele la espalda, como yo sufro de hernia discal, mira, un Voltaren y yo comienzo. O sea, ¿por qué los dominicanos somos especialmente débiles con ese asunto de recetar? ¿Por qué? El dominicano tiene un aprendizaje cultural de querer siempre aportar, sugerir y se da el permiso. Él se atribuye el permiso, no solamente con los medicamentos. Tenemos una cultura que no maneja privacidad. Tenemos una cultura que no respeta espacio, que somos dados en nuestra cultura un aprendizaje de violentar normas, procedimientos y métodos. Fíjate que este es el único país que tú te montas en un carro público de la Gómez a la Isabel Aguiar y sin nadie ser psiquiatra, usted le cuenta la vida a todo el que va en ese carro y todo el mundo empieza a aconsejarle, sugerirle cómo va a dejar a su marido o a su mujer. Le hacen un diagnóstico y le dicen qué hacer. Esa mujer no te conviene. Se distribuyen hasta teléfono. Es decir, esa cultura es propia de nosotros y que la gente se siente con el permiso de hacer estas cosas. Pero también hay algo que ayuda mucho a esa cultura y es que tenemos muchas debilidades institucionales. Fíjate que en otros países la gente no se toma un medicamento si no está prescrito por un médico porque hay demanda. Hay demanda a la farmacia, hay demanda a la persona que hizo eso incorrecto. Nadie te vende un medicamento en Estados Unidos, en Europa, si no está prescrito por un médico, claro. Y usted no va con una receta que tiene un S4 y que tiene un permiso de ley para ser esa persona que prescribe el medicamento. Entonces aquí muchas personas tienen forma de buscársela y de accesar a psicofármacos y de aconsejarlo y de darlo. Sin embargo, la falta de educación y la falta de institucionalidad hace que mucha gente se sienta en esa libertad de prescribir. Ahora bien, como nosotros tenemos una responsabilidad social, usted y yo, de hacer este programa siempre con la visión y la misión de psicoeducar, de cambiar y desmontar este sistema de creencia y de aprendizaje distorsionado que tenemos en el área de la salud mental, le estamos diciendo a las personas, si necesita el uso de un psicofármaco, llámese de un ansiolítico, un inductor del sueño, un antidepresivo, por favor, vaya donde su psiquiatra, que es el médico especialista, que le va a decir qué tipo de fármaco va a usar, por qué tiempo, cómo lo va a ir dosificando y cómo lo va a dejar. Eso es muy importante. Lo otro que quiero solicitar de tu anuencia para decirle a las personas es que como estamos viviendo en una pandemia y hay un comportamiento social que mucha gente no lo entiende, la República Dominicana, Pablo, está viviendo con estos niveles de contagio que hay, que van aumentando.
y los niveles de fallecimiento que también van aumentando por el COVID-19, la gente está preocupada porque ve que el comportamiento del dominicano como que no cambia, que se le hace difícil poner este distanciamiento social, usar la mascarilla, lavarse las manos, protegerse, cuidar al otro, proteger al otro ciudadano. Y eso en psiquiatría social, en psicología social, se estudia como la proliferación de insensibilidad que se va dando en los grupos sociales cuando tienen factores de riesgo. Es decir, llega un momento en que el comportamiento social se hace insensible, se vuelve indiferente, se vuelve irresponsable, se vuelve apático. El ser humano pierde la capacidad de administrarse, de autocuidarse, y ese proceso Miller lo estudia mucho y le llamó insensibilidad social. Entonces, como ahora vamos de nuevo a pedirle y solicitarle hoy a la Cámara de Diputados y Senadores que vamos a aumentar más días para quedarnos en la casa, para distanciamiento social o quizás hasta toque de queda, esa demanda hay que acompañarla de programas de sensibilización social. Fíjate que en los 2 primeros meses, cuando el Ministerio de Salud acompañó los programas de quédate en casa, lávase las manos, usa la mascarilla, distanciamiento social, y pusieron muchos actores sociales, personas públicas, a hablar de eso, la gente entendió, mucha gente se quedó en la casa, mucha gente se hizo acompañar de ese llamado. Ahora hay que volver a buscar un nuevo programa de acompañamiento de sensibilidad social y de psicoeducación social para decirle a las personas que están siendo insensibles, que no quieren quedarse en la casa, que no quieren poner el distanciamiento, que no quieren proteger al abuelito, a la abuelita, al vecino, al amigo, a la comunidad, que por favor se queden en casa. A ese programa hay que ya motivarlo para desmontar esa insensibilidad social que se ha ido acompañando en muchos grupos sociales que están en la calle y que parece que no le importa nada. Por eso estoy llamando a este pedido y haciendo esta solicitud a través de este programa. Pero claro, doctor, a esto hay que sumarle la parte necesaria, imprescindible, parte de la represión, con la ley en la mano, o sea, mostrar el camino, el consejo, el video, lo que significa usted, por ejemplo, estar entubado, que deja una secuela. Parecería como si la gente no lo viera, pues está en YouTube. Entonces, también hay que pedir que junto con estas campañas, muy bien, haya una actitud militar con la ley en la mano, respeto a los derechos humanos y a los izquierdos, pero que hay una parte de régimen de consecuencias. Creo que también es importante. Doctor, pero finalmente hay un aspecto que me gustaría echar hacia atrás, y es el asunto, lo tocó ahorita al inicio, lo del insomnio. O sea, una de las cosas que más está afectando es la calidad del sueño, y es a veces hasta explicable, ¿no?, con lo que estamos viviendo. ¿Cómo manejar, sobre todo, lo de la tendencia bueno, como no puedo dormir, agarro tal cosa y me tomo tal cosa y lo voy aumentando? Los peligros de todo esto, ¿qué hacer? Mira, es muy importante porque si hay algo que se altera con los factores estresantes psicosociales en pandemia, en este sistema de salud, es el sueño. Y hay que establecer la diferenciación entre el trastorno del sueño inicial con el trastorno del sueño terminal. Los trastornos de ansiedad están más asociados a alteración de sueño inicial, de las 2 primeras etapas del sueño no REM, 1 y 2, donde la persona te dice, se me hace difícil conciliar el sueño, entrar al sueño.
dormir. Doy mucha vuelta, voy a la nevera, veo un programa con un libro, buscando cómo conciliar el sueño y no puedo. Si lo logro, ya duermo toda la noche. Ese es el trastorno del sueño inicial. Y a veces no hay que tomar un inductor del sueño, un ansiolítico potente. Mucha gente se puede inducir al sueño con algunas sustancias naturales, como melatonina. Hay otra gente con algunos tipos de té de manzanilla, de tilo, que relajan y se autorrelajan y pueden dormir. Hay otras personas que empiezan a usar algún antialérgico que tienen efecto antihistamínico y relajan y inducen al sueño y lo logran también. Y diríamos que son medicamentos de menor consecuencia, que no producen tanta dependencia y que no crean adicciones. Y si la persona logra dormir de esa forma con estos medicamentos, pues está bien. Ahora hay otra persona que tienen trastorno, Pablo, del sueño terminal. Es aquella persona que no entra a la fase 3 y 4 del sueño no REM. Es la persona que te dice, cierro los ojos, estoy durmiendo, pero yo mantengo el nivel de vigilia. Yo estoy escuchando el ruido que hacen, el carro que pasa, el que habló al lado. Es decir, no entro en un sueño profundo, en un sueño reparador, no tengo buena higiene del sueño, y ese insomnio terminal que se despierta a las 2, a las 3 de la mañana y ya no vuelve a dormir y se agota y amanece cansado, malhumorado, irritable, desmotivado porque no tiene buena calidad de sueño. Ya en esa persona, ese trastorno del sueño, cuando tiene una duración mayor de 3 días, 5 días, una semana, hay que valorar las condiciones del estado de ánimo porque puede estar asociado a un episodio depresivo y por eso necesita a veces la combinación esta persona del inductor del sueño, de un medicamento que ayuda al sueño, pero también de un antidepresivo que al final es el que va a regular que esa persona pueda conciliar el sueño bien. Doctor, esto es muy importante. Sí, ahí iría el que se despierta, que el sueño es higiénico, de cierta calidad, pero él ve las 2, despierta a las 3:30, vuelve y se duerme, despierta a las 4:30, que eso también es muy común. O sea, el tigre se duerme, su hora y media, 2 horas, pero vuelve y despierta. 15 minutos dando vueltas y vuelve. ¿En qué categoría entra ese problema? Que es muy común. Bueno, muy común de gente que tiene lo que le llaman trastorno del sueño intermitente, que no logran tener una prolongación en el tiempo, una calidad y calidez del sueño, una higiene buena del sueño. Y a veces hay factores asociados de tipo ambiental. Hay personas que duermen pero con un celular al lado chequeando qué le entró, quién le llamó, quién está informado en las redes. Hay otros que lo tienen con una laptop al lado de la cama. Hay gente que quiere dormir, pero quiere ver un programa de televisión y quiere estar pendiente a una novela. Hay otra persona que quiere estar pendiente a levantarse para ir temprano al gimnasio. Entonces, cuando una persona vive con un nivel de preocupación, de tensión, con un nivel de vigilia permanente hacia otra condición externa, eso va a dificultar que pueda profundizar el sueño. Doctor, entonces, finalmente finalizando, lo de tener televisores, la televisión en frente a la cama y acostarse de que a ver televisión para buscar el sueño, eso está bien, o ver noticias terribles. Dígame a ver. Si hay algo que ha alterado mucho el sueño ahora, Pablo, es el bloqueo mental, el agotamiento mental que tiene mucha gente, que se pasa todo el día buscando informaciones sobre el COVID y que se acuesta tardísimo viendo todos los noticieros internacionales y todas las informaciones que suben en las redes, las tiene que ver
y tiene que estar mandándole a todo el mundo informaciones a la 1, a las 2 de la madrugada y recibiendo informaciones de todos los países. Ese nivel de sobresaturación de información y de querer ver todas las series de Netflix ahora, eso agota y ha agotado a mucha gente. Y por eso se le está llamando a las personas a volver a tener su normalidad como la tenía antes de esta pandemia. Si usted se acostaba antes a las 10 de la noche, usted hacía una cena ligera, usted apagaba el televisor, apagaba ese celular y se preparaba en un ambiente adecuado para dormir, sígalo haciendo. El televisor hay que apagarlo, el celular hay que desconectarse, no se dé grande llenura de noche para no tener dificultad para dormir, no comience a hacer ejercicio muy tarde. Si va a leer, lea algo que sea gratificante, una novela, algo ligero, y de pronto prepárese mentalmente para dormir y para tener un sueño reparador, que es de la única forma que podemos conseguir buena calidad de sueño y tener un despertar en la mañana que sea gratificante, que te ayude a que tú hagas una cotidianidad después de un buen baño, después de una higiene, incorporarte de nuevo. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sabe usted cómo le agradecemos esta sección, cuánta utilidad social tiene esta sección para tanta gente que nos lo dice, no, cuidado, no, eso va, viene, sí, él va. El COVID es tan malo que tiene una sola cosa buena, es que ya el doctor José Miguel Gómez no viaja, entonces ya no lo perdemos, que a veces se nos iba y lo perdíamos un par de semanas. Un abrazo grande, cuídese mucho, doctor. Siempre. Continúa Enfoque Matinal, ya regresamos. Ahí estamos, Samir, buenos días, cronista de arte, editor de espectáculos multimedia del Caribe. Nos junta hoy, Samir, este doloroso acontecimiento, la partida de Víctor. Quisiera comenzar preguntándote cómo ha impactado esto en el mundo artístico y, si se quiere, tu experiencia personal con Víctor. Pues la verdad es que ha sido muy sorpresivo y muy chocante. Yo todavía hoy estoy un poco descolocado porque era algo que no veía venir. Sí sabía que estaba hace ya muchos días ingresado, porque de hecho en su momento me comuniqué con su hijo Ian, él me lo confirmó, pero en esa oportunidad él incluso me dijo que Víctor le mandó un mensaje conmigo y era que él pedía que todos se pusieran en una misma sintonía para que él se pudiera recuperar pronto, pero él estaba conversando de lo más bien, él tenía una comunicación con sus familiares y aquellos amigos que tenían acceso a esa área del centro médico donde él estaba, que quisieron mantener el recelo durante mucho tiempo, pero ya cuando pasó lamentablemente al área de cuidados intensivos, pues se filtró la información de que era en la Plaza de la Salud. Me he enterado por algunos colegas artistas de él que él presentó varias mejorías durante esta semana y pico en el centro médico. Sin embargo, en las últimas horas de su vida, el día martes, como que de repente sufrió algo que se llama neumotórax y que eso agravó su estado de salud, por lo que el centro médico tuvo que cambiar el protocolo y en intensivos hacer un trabajo mucho más específico, que al final terminó, pues, lamentablemente con esta noticia que hoy nos ocupa aquí. No me he podido comunicar desde ayer con sus familiares, lo he intentado para saber cuáles van a ser las medidas que van a tomar en términos de servicios fúnebres. Recordemos que en la mayoría de los países del mundo, cuando alguien fallece, sobre todo con una situación como esta de COVID-19, muy pocas veces se hacen ceremonias por el alto nivel de contagio que puede tener el cuerpo y todo lo demás, y no sé qué va a suceder en este caso todavía. Bueno, muy bien, Samir. ¿Se conocen de algunas reacciones iniciales del mundo artístico? Claro que sí. De hecho, anoche en Enfoque Final puse tan solo una parte, lo que me permitía el tiempo, de todo lo que se ha visto en las redes sociales en este sentido. Quizás
Uno de los últimos en publicar, pero que era muy significativo, fue Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, no sé si saben, durante el inicio de su trayectoria con 440 y sobre todo para lograr el sonido de la bachata que él logró llevar por muchas partes del mundo, se alió de alguna manera con Víctor y con Ramón Orlando para encontrar ese sonido. Así que Víctor en gran medida fue responsable de esa calidad artística y musical de Juan Luis. Y Juan Luis publicó lo siguiente, él dice: uno de los mejores compositores dominicanos de todos los tiempos. Honro tu música, tu legado y tu preciosa voz. Gracias, Víctor, gracias. La paz del Señor se derrame sobre Sobeida, que era su esposa, Ian y Amy, que son sus hijos, familiares y amigos. También importante, creo, destacar que el cantautor español Pedro Guerra, que era un gran amigo de Víctor y que de hecho grabó con él en su disco del año 2006, Bachata entre Amigos, una de sus canciones, fue de los primeros internacionalmente hablando en publicar sus pesares al respecto. Él dijo: qué tristeza tan grande y qué vacío me deja la muerte de Víctor. Me guardo para siempre tu versión de Debajo del Puente, tu cariño, tu amistad y nuestras charlas en República Dominicana. Buen viaje, querido Vitico, descansa en paz. Y así te puedo mencionar muchos más. Charitín Goico hizo lo propio, Milagro Germán hizo lo propio, vi por ahí también a Elvira Taveras, vi a Claudio Cohen, que era un colega y gran amigo de Vitico, y él decía, entre otras cosas, que cuando él tenía 16 años de edad, su inspiración era Víctor, y que de hecho en muchas oportunidades se lo hizo saber y que no encontraba ningún cantautor que tuviera esa voz tan particular como la de Víctor. Así hay todo un montón que, bueno, podemos ir mencionando más adelante y que van a ver también in extenso, desde ya les aviso, en Famosos Inside esta tarde. Samir, hay una generación ahora con mucha oferta musical totalmente distinta a la música que se produce hoy en cuantía. Yo creo que es de justeza decirle a la gente, en ese momento en que nosotros éramos una pequeña isla desconocida, no con el potencial turístico que tenemos ahora, y que embajadores específicos hicieron el trabajo de internacionalizarnos, ¿qué representó él para la música, para la marca y para la música como tal, para la bachata, que en su momento era la música de la clase baja? ¿Cómo esa transición tuvo gente clave y qué representó Víctor? Por supuesto que sí, sobre todo entre los años 70 y 80, él fue una figura clave para que la música bachata pasara de ser, como tú bien dices, la música llamada de clase baja, a ser una música consumida a nivel popular, y que ese estigma se le quitara, de la mano también de otros artistas muy importantes como Sonia Silvestre. En su momento también yo creo que aportó mucho Luis Terror Díaz, todo un grupo que hizo lo suyo para lograr esto. Y como mencioné hace un momento mientras conversaba con Nelson, pues también él fue clave para que Juan Luis Guerra encontrara ese sonido que hoy por hoy podemos decir que es patrimonio inmaterial de la humanidad, gracias al aporte de Vitico, de Luis Terror Díaz, del propio Juan Luis Guerra y de muchos más que han trabajado en ese sentido. Recordemos también que Vitico fue sin duda alguna uno de los principales trovadores de nuestro país. En los años 70 hizo un proyecto con Sonia Silvestre que fue muy importante, pero también participó como figura estelar del emblemático concierto 7 días con el pueblo, que de alguna manera también tenía ese sentido de protesta social y que ha sido sin duda alguna histórico y que marcó todo un momento de nuestra historia. Hay que ver cómo encasillamos a Víctor, compositor de primera y una voz excelente. Por ejemplo, lo que escuchábamos en la introducción, adelante, de Mario de Jesús. Él, cuando se discuta o se escriba sobre la bolerística en República Dominicana, va a ser una figura principal, pero si tú te vas al son, si te vas a la bachata, también ha sido de sus principales exponentes. Es un fenómeno, vamos a decirlo de esa manera. Pero Samir, creo que es el primero de los artistas dominicanos afectado de manera fatal del COVID. No recuerdo de momento a otros. Bueno, no, tengo que hacer una acotación ahí. Tenemos que recordar que a principio de la pandemia aquí en el país, en marzo, una muerte que tuvimos
no era una artista, digamos, musical, pero sí era una artista del mundo de la moda y fue la diseñadora Jenny Polanco, que fue de los primeros casos que tuvimos y que conocimos mediáticamente en ese sentido, pero después de ella, un mes después aproximadamente, también perdimos al Cieguito de Nagua, que falleció en Nueva York, luego de ser ingresado varios días también por un episodio de COVID-19. Bueno, muy bueno. Mencionar que han contraído la enfermedad, que no han llegado a tener este desenlace, pero que han pasado momentos delicados. Recordemos que Johnny Ventura estuvo ingresado también en Sedimat durante un tiempo, primero por un accidente doméstico que sufrió en su casa, pero a partir de ese proceso hicieron unos estudios y se determinó que también tenía el COVID-19. Bueno, muy buena acotación. Y creo que la coyuntura es ideal, Samir, para ver el impacto que está teniendo esta pandemia en el mundo artístico. Yo creo que ahora con el fallecimiento de Víctor se va a volver a poner en primer plano las restricciones que se impondrán los propios artistas. Se estaban dando ya algunas libertades, pero también estaban siendo muy creativos a nivel de internet, a nivel de algunas plataformas. ¿Qué impacto tú ves en lo inmediato? ¿Es un paso atrás en lo que se estaba pensando? Yo pienso que sí, que definitivamente es un paso atrás, pero no necesariamente estrictamente para el mundo artístico, sino también para nuestra sociedad como tal, porque los artistas, don Nelson, y usted lo acaba de mencionar, han estado buscando alternativas para no tener necesariamente un contacto directo con el público, pero sí estar vigentes con plataformas digitales, y han comenzado a hacer conciertos virtuales, incluso algunos de ellos por paga, como Toque Profundo, Ramón Orlando, ya han anunciado otros para los próximos días con Fernando Villalona y Joe Veras, entre otros. O sea que el contacto directo con la gente, eso no se ha producido porque además está limitado por una medida gubernamental. Pero sí creo que a partir de este tipo de situaciones, no solamente del mundo artístico, el gobierno va a tener que tomar algunas medidas y según sé, incluso hoy en la Cámara de Diputados se va a evaluar lo de la ampliación del estado de emergencia y eso supondrá que si estaba previsto inicialmente que el 24 de agosto se abriera todo lo que tenía que ver con eventos masivos del mundo del espectáculo, esto se va a retrasar todavía mucho más y no sabemos cuándo será. Samir, veo personas del mundo del arte y la cultura, he leído un artículo hace solo unas horas que se han dedicado inclusive a hacer algún emprendimiento vendiendo comida. Quisiera saber cuál es la expectativa de la economía de quienes dependen del mundo del arte. Y como ustedes tienen una frecuencia de comunicación también, si hay algún planteamiento, si el sector se ha unificado para saber cuáles iniciativas podrían más o menos mantenerlos a flote. Hace unos días estuve conversando en Famosos Insight con Evelio Herrera, manejador artístico, empresario artístico, hermano de Eddie Herrera, y yo le preguntaba al respecto porque él me había comentado fuera del aire que se había estado reuniendo con otros manejadores artísticos y también con artistas para buscar alternativas que presentar al gobierno dominicano para que se fuera abriendo gradualmente el mundo del espectáculo. Sin embargo, me decía que no habían logrado ponerse de acuerdo porque son tantas las variables a tomar en cuenta para preservar la salud, sobre todo del público, que definitivamente no habían encontrado un punto medio y que eso todavía estaba muy lejano. La mayoría de las personas involucradas en el negocio entienden que realmente, vistas las circunstancias como se han estado dando, lo más probable es que realmente ese mundo se reactive ya el año que viene. Este año muchos lo están dando por perdido y han tenido que recurrir a otras alternativas para generar ingresos. Ya tú mencionaste algunas, yo te decía también hace un momento que para poder mantenerse artísticamente vigentes están recurriendo a plataformas digitales para hacer conciertos. Nunca será lo mismo, definitivamente, pero es lo que hay y hay que adaptarse a los tiempos. Y ahí mismo a preguntarte, ¿esos conciertos a través de plataformas digitales tienen mercado? ¿Se puede decir que hay futuro por ahí? Veo uno del maestro del Mayimbe, Fernando Villalona, anunciado en $10. También veo que, por ejemplo, se mantiene haciendo presentaciones, Dios mío, se me ha ido. El caballo, Johnny Ventura, pero esas versiones digitales, ¿tienen algún tipo de promesa económica? Sí, la verdad es que es una forma nueva de hacer el trabajo del negocio. Conversé el otro día con Luisín Martí, hijo de Luisito Martí, que hoy por hoy es manejador artístico, por ejemplo, del merenguero boricua Manny Manuel, y él me dice que todo lo que está haciendo Manny en este momento es
digital y que él está cobrando a partir de esas plataformas, Zoom y otras más, para presentarse en bodas, en eventos privados de empresas y todo lo demás. Es lo que toca en este momento. Sí me decía Evelio, y eso yo creo que fue muy sabio de su parte, que lamentablemente este tipo de dinámicas, por más que se implementen, no pueden ser constantes, porque no todas las semanas Fernando Villalona, por mencionar un nombre que tú dijiste hace un momento, va a poder dar un concierto virtual, porque la gente se va a aburrir por no tener ningún otro elemento adicional más allá que una pantalla. Eso tiene que dosificarse para que pueda funcionar, pero es lo que hay por el momento y lo que tenemos que asumir, ¿no? Bueno, Samir, esperamos una actualización esta tarde, el famoso Insight, más informaciones. Tú hablabas de las honras fúnebres. Recuerden que hay un protocolo especial en estos tiempos. A lo sumo, una exposición para el entorno familiar de 2 horas. No sé por qué van a optar los familiares, pero vamos a recomendar que te sintonicen esta tarde. Gracias, Samir, por tu presencia en Enfoque Matinal. Y desde aquí, bueno, reitero mis condolencias para Ian y sobre todo Amy, con quien me une una relación bastante cercana. Vitico lo recordaré siempre como una persona que era muy grande, pero que nunca se sintió tal, así lo decía yo en mis redes, porque nunca me dio un no como respuesta, y eso en este medio es muy escaso. Samir, antes de terminar, yo tengo una pregunta. Estamos cerrando un cuatrenio en República Dominicana. Dentro de poco estaremos viendo un cambio de proyecto país. Y como te dedicas a la cultura y espectáculos, quisiera saber cómo el mundo del espectáculo entiende ha sido esta temporada y cuáles son para el espectáculo, para la cultura dominicana, los principales desafíos. Ha sido una temporada catastrófica porque no ha habido actividad, o sea, todo se ha detenido totalmente. De hecho, pero independientemente de la pandemia, Samir, ¿cuál es el proyecto, frente al Estado, cuáles desafíos, iniciativas, presupuestos, rescate de proyecto país respecto a la cultura? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es nuestra realidad? Bueno, de hecho, hay varios movimientos por parte de actores, por mencionar un caso, y uno que otros músicos que están pidiendo que se haga una muy buena elección de un ministro de Cultura en esta nueva gestión gubernamental, porque entienden, muchos de ellos, que se ha quedado a mitad de camino muchas de las cosas que son necesarias para que ese sector pueda salir a flote. Muchos entienden que hay un presupuesto muy grande, pero que está muy mal distribuido y que no logra de alguna manera encauzar a muchas de las áreas del mundo del espectáculo local. Muchos entienden que está muy focalizado a un lado, que debería ser mucho más equilibrado. Yo creo que ese es el gran desafío ahora, de encontrar que el gobierno pueda tener una figura más metida de lleno en el ambiente artístico, porque por ejemplo don Eduardo Selman, yo sé que tuvo muy buenas intenciones, sé que hizo un muy buen trabajo dentro de lo que pudo, pero no es una persona que conozca muy de lleno el mundo del espectáculo. Él es de otro ambiente más que nada, y quizás eso de alguna manera no contribuyó en cierta medida a que se lograran muchos objetivos que tenían los cantantes, los actores, y que ahora están procurando que eso pueda cambiar. Yo creo que ese es el gran desafío que hay en este momento, y ya veremos qué pasa después del 16 de agosto. Bueno, esperamos que haya algunos aportes y avances en esa dirección. Víctor fue uno de los cultores del arte, de la cultura. Incluso Pablo Macchini hablaba al principio de que junto a José Antonio Rodríguez fue uno de los mentores para la creación de ese Ministerio de Cultura. Entonces, qué bueno este enfoque para ver si en honor a Víctor logramos avances palpables, notables en el área de la cultura, del espectáculo. Y de hecho, don Nelson, en el año 2017, Víctor fue designado por el presidente de la República, Danilo Medina, asesor cultural de la presidencia. Y recuerdo que en ese momento él fue a nuestro programa porque la medida no fue como muy bien recibida por un sector. Muchos decían que no era la persona indicada para ello. Y revisando la entrevista anoche, él decía que él no se iba a desenfocar por ese tipo de distracciones, que él iba a hacer lo que le correspondía, que era sencillamente decirle al presidente que él entendía que era lo necesario para llevar a buen puerto ese mundo cultural. Gracias, bueno, gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Vamos a una pausa y regresamos en breve.
Medina Acosta, Juan Manuel, vamos a hablar de tecnología, el acoso a través de las redes sociales. ¿Cómo está usted, mi señor? Y adelante. Todo excelente. Buen día, querido Nelson. Buen día, amigos televidentes. Exactamente. Hoy vamos a hablar del acoso en las redes sociales, o mejor conocido como el ciberbullying. Es un delito que está muy de moda en la República Dominicana y entonces nosotros somos como los monos, copiamos todas las cosas y principalmente las cosas malas. En este caso, es un tipo de acoso que se da específicamente utilizando estos medios electrónicos y con estos momentos de ocio, de tanto tiempo de sobra, se utilizan estas tecnologías y el fácil acceso de muchos jóvenes a estas tecnologías lo hace cometer errores que sin saber pueden ser sancionados por la legislación dominicana. Si tiene alguna pregunta o alguna recomendación, agréguenos a nuestras redes sociales. En Twitter, Medina Acosta, y en Instagram, Medina Acosta 1. Nelson, ¿qué es el ciberbullying? Bueno, el ciberbullying es solamente una adaptación de las palabras en inglés ciber y bullying, que en español lo conocemos como un acoso por los medios electrónicos o un acoso electrónico, ¿verdad? Pero hay que entender algo, el ciberacoso no es un relajo. El ciberacoso afecta las vidas aquí en el mundo material, en la vida real, le hace daño a las personas que se transforman en víctimas de estos acosadores. ¿Y en qué se caracteriza este tipo de acoso? Bueno, normalmente se da entre dos iguales, entre dos personas que son principalmente adolescentes, que son los que no entienden el tipo de repercusión que puede tener este acto a través de las redes sociales, principalmente por TikTok. TikTok ahora mismo es la reina en distintas áreas. ¿Por qué? Porque varios países, como por ejemplo India, Estados Unidos está solicitando no usar TikTok, ya India está prohibido TikTok. ¿Por qué? Porque no tiene ciertas regulaciones y la gente dice lo que le da la gana sin entender las repercusiones que pueda tener. También se traspola a la red social de Instagram y a la red social de Twitter, pero Twitter tiene mucho más cuidado con eso. Pero el ciberbullying no es algo que ocurre una sola vez. Normalmente el acosador o los acosadores tienen cierta historia con este tipo de asuntos, porque esto va desde insultos, discriminación o burlas simplemente por características físicas, forma de vestir, gusto, etcétera, etcétera. Y casi siempre hacen públicas ciertas informaciones que se refutan de carácter privado personal de la que se transforma la víctima. Pero los acosadores o los ciberbullying en los espacios electrónicos tienen ciertas características, algo que normalmente a personas como nosotros nos duele mucho. Nelson, yo que te conozco hace mucho tiempo, entiendo que tú eres una persona de valores, ¿verdad? Que tiene cierta educación. Entonces, en este tipo de sociedad, las características de estos acosadores es la falta de valores. Los valores se han ido perdiendo en esta sociedad. La educación comienza desde casa, no son las escuelas que educan. Tienen problemas con asuntos emocionales, tienen falta de empatía social y tienen asuntos psicológicos, no son muy normalitos, vamos a llamarle, ¿verdad? Pero sin embargo, este tipo de situación se da para destacar o encajar en algunos grupos sociales que ellos quieren pertenecer, que estamos hablando del acosador en los medios electrónicos. Pero también tienen ciertas características, otras, como por ejemplo, estos ciberacosadores tienen cierta dificultad para empatizar con la situación que pueden estar viviendo otros, se sienten superiores, tienen la posibilidad de que se desconectan de lo que es una actitud moral correcta. Señores, hay personas que no les importa hacer nada solamente para ser felices. Tienen problemas con comportamiento agresivo, se les dificulta acatar ciertas reglas y normas, inclusive las reglas que están preestablecidas en estos medios electrónicos, ¿verdad? Tienen ciertas conductas delictivas y le encanta la ingesta de alcohol y drogas. Normalmente en las redes sociales los acosadores casi siempre salen en megafiestas consumiendo alcohol con un grupo de amigos. Algunas de las características o algunos de los medios para cometer el ciberacoso es a través de la mensajería instantánea. ¿Por qué? Por WhatsApp, por Instagram, pero no solamente se da por estas plataformas, también con los conocidos SMS, llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, hacen hasta encuestas, Nelson, hacen encuestas para competir quién es más feo, quién es más bruto, quién se viste peor, quién tiene menos dinero. Entonces, normalmente en las redes sociales se dan ciertas características del ciberbullying. Lo primero es exclusión. Hay personas que no la aceptan en ciertos grupos de redes sociales. El hostigamiento, le atacan de manera reiterada con mensajes ofensivos a una única persona. Ya casi vamos cerrando, Nelson. A una única persona a través de los medios electrónicos, varias personas con insultos y denigración. Los atacantes, los ciberbullying, normalmente se hacen la víctima posteriormente, suplantando identidad del victimario, tratando de hacer conversaciones falsas y publicarlo por medios electrónicos. Tienen una ciberpersecución, o sea, lo atacan. Pero ya el que sufre del bullying, o sea, el que es víctima de esta situación,
tiene ciertas características. Por ejemplo, comienza a consumir bebidas alcohólicas por el asunto de la depresión, comienza a tener problemas psicológicos, desarrolla una baja autoestima, cambia el comportamiento. Normalmente los padres se dan cuenta cuando una persona es víctima del bullying y tiene relaciones deterioradas con sus padres. Normalmente llega hasta el suicidio, que es el punto máximo del ciberacoso, que se han dado muchas situaciones y hay precedentes. Tiene varias características y hay que prestar atención a la principal, que es la depresión, el miedo y el estrés. En República Dominicana se sanciona no específicamente el ciberacoso, sino otros delitos que van vinculados a este tipo de cosas. La ley 136-03 del menor, lo que es la 53-07 de crímenes y delitos de alta tecnología, el Código Penal y muchas violaciones a lo que son los derechos constitucionales en la República Dominicana. Nelson, si nuestros amigos televidentes tienen preguntas o recomendaciones, que nos agreguen en las redes sociales. Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram. Bueno, grave problema Juan Manuel. Muchas gracias y nos vemos el viernes por aquí. Siempre a las órdenes, así será, Dios mediante. Bueno, y también a ustedes televidentes, la gracia. Feliz resto del día, feliz resto del fin de semana. Despedimos por hoy Enfoque Matinal. Ya el lunes estaremos por aquí, ya en estado de emergencia. No sé si habrá salido el decreto del toque de queda, pero ni modo, la recomendación es recogerse mucho más, recogerse aún más, respetar los protocolos y las normas establecidas. Gracias y nos vemos el lunes.